Como dos hermanos pobres crearon Adidas y Puma. ¿Y destruyeron su familia? Nunca lo dijeron. En un rincón olvidado de Alemania, dos hermanos, Adolf y Rudolf Dassler, soñaban en grande, pero la pobreza les mordía los talones. Sin dinero, sin fama, pero con un talento innato para coser, comenzaron a crear zapatos. Esa chispa de locura, esa pequeña llama de ambición, se convirtió en un fuego voraz que lo consumía todo. Inventaron calzado como nunca se había visto, pero el eco de sus éxitos traía consigo oscuros presagios. Al principio, la gloria les sonreía llenando sus corazones de esperanza, pero también sembraba semillas de rivalidad, traición y un grito silente que resonaría en su hogar. Las sombras comenzaron a deslizarse por las paredes de su infancia. Cada paso que daban en el mundo de los negocios parecía aplastarlos más, mientras la fama que anhelaban se convertía en una espiral de desconfianza. El vuelo hacia la grandeza se convirtió en caída libre. Un día, mientras las máquinas rugían y el dinero comenzaba a fluir, ocurrió algo inexplicable, una tragedia cambió el rumbo de sus vidas. Un ataque de celos, una disputa sin precedentes. ¿Podrían dos hermanos volverse enemigos por un par de zapatos? Una misteriosa maldición se cernía sobre ellos, y sus padres miraban impotentes como sus hijos se perdían entre la niebla de su propio éxito, mientras el eco de sus gritos de guerra resonaba entre muros de concreto. Adolf y Rudolf se encontraban atrapados en una lucha desesperada. Unos días eran aliados, al siguiente se disputaban hasta el último suspiro de orgullo. La gente murmuraba, se preguntaban si los Dassler podrían mantener su unión o si el desastre estaba escrito en el destino. Las miradas en sus espaldas eran pesadas, un recordatorio constante de que el éxito también trae ruina. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, presiona el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos, el destino de ambos hermanos colgaba de un hilo. La tensión era palpable, el aire cargado de resentimiento, mientras el mundo observaba con expectación. Las preguntas flotaban en el ambiente, ¿podrían reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde? ¿O su historia acabaría en una oscura tragedia familiar? Con cada paso que daban, la sombra de su legado se alargaba. La inquietante duda se apoderaba de sus corazones. ¿Qué lo había llevado a este abismo? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y el tiempo comenzaba a agotarse. La historia de Adidas y Puma, el nacimiento de un imperio, aguardaba entre la niebla, lista para revelarse en el próximo capítulo. Los días se convirtieron en semanas y la tensión en la fábrica de calzado se sentía como un volcán a punto de estallar. Las máquinas de coser se detuvieron, y el silencio dejó un eco ensordecedor en el aire denso. Adolf y Rudolf se miraban, cada uno con el mismo fuego en sus ojos, pero el odio era como un peso que los mantenía atados al suelo. Una fría mañana de invierno, Rudolf encontró una nota en su mesa. Las palabras retumbaban en su cabeza: si no puedes unirte a tu hermano, destruirás lo que has construido. La firma, inconfundible, era de Adolf. El corazón de Rudolf se estremeció. Ese era el principio de una guerra silenciosa, donde los amigos se convertían en enemigos y el amor fraterno se cubría con la desesperación. Mientras tanto, la familia Dassler se desgastaba. Sus padres, agotados de ver a sus hijos dividirse, intentaron mediar, pero sus súplicas se perdían entre gritos. La escena se repetía una y otra vez: Adolf, furioso por la influencia de Rudolf en la fábrica, y Rudolf, ciego por la rabia ante los sueños de grandeza de su hermano. Sin embargo, había un secreto que los mantenía atados. Algo oscuro se ocultaba en su legado, un hecho que, de conocerse, podría arrastrar no solo sus sueños, sino también su propia sangre. Una noche, después de una intensa discusión, Rudolf decidió visitar a un viejo amigo de la infancia, un hombre que conocía sus raíces y estaba al tanto de la historia familiar. En la penumbra de la taberna, la conversación giró en torno a los cuentos de sus padres, un secreto enterrado que se transmitió a lo largo de generaciones. Se decía que un pacto maldito traería ruina a la familia Dassler,
y Rudolf sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Mientras tanto, Adolf, sumido en la desesperación de perder su reinado, exploraba el oscuro camino de la venganza. Se decía que los Adidas pronto tendrían un nuevo modelo, uno que eclipsaría a todo lo que Rudolf había creado. El mundo estaba preparado para un enfrentamiento y Adolf, confiado, apuntaba a un lugar específico, el corazón de su hermano. Los días avanzaban y la ansiedad crecía. Rudolf se encontró atrapado entre el deseo de restaurar la paz y el impulso de desvelar la verdad oculta que podría definir su futuro. Las sospechas lo consumían y al buscar respuestas, se dio cuenta de que la confrontación con Adolf era inevitable. Si las antiguas palabras eran ciertas, la maldición ya estaba en juego. A la mañana siguiente las tensiones estallaron. Adolf, enardecido por su visión de grandeza, lanzó un desafío a Rudolf desde el centro de su fábrica. El que pierda esta batalla jamás volverá a ver la luz del día en esta familia, resonó su voz cargada de desafío. La multitud se detuvo, los murmullos se convirtieron en súplicas, y la atmósfera se llenó de expectativa y miedo. Esa era la búsqueda del triunfo, pero también la línea que separaba a dos hermanos. Un camino arriesgado, que podía llevarlos a la gloria o a la destrucción completa. La pregunta quedó en el aire palpable, ¿qué estaban dispuestos a sacrificar por el éxito? Mientras cada hermano tomaba su posición en el campo de batalla, una sombra se cernía sobre ellos. El pasado, el secreto y la traición pulsaban detrás de sus corazones, dispuestos a desatar un destino más sombrío de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. ¿Su historia se convertiría en leyenda o en un eco trágico? La respuesta estaba a punto de desvelarse, pero el tiempo se acababa. ¿Estarían preparados para enfrentar lo que significaba ser hermanos en medio del fuego? Las campanas de la fábrica sonaron, marcando el inicio del duelo entre los hermanos. Por un instante todo se detuvo, el aire se hizo espeso, las miradas se centraron en Rudolf y Adolf. Cada uno se plantó ante su apoyo, rodeado de empleados y amigos, todos temerosos por lo que estaba a punto de suceder. Los ecos de la amenaza de Adolf flotaban en la atmósfera, creando un ambiente electrificado, lleno de tensión palpable. Rudolf sintió como su pecho se oprimía, un torbellino de emociones lo abrumaba. ¿Hasta dónde hemos llegado?, reflexionó en un susurro interno. La fábrica que había sido su refugio, ahora se presentaba como una arena de combate. Miró a su hermano, sus ojos eran un mar de odio y desilusión. Esto no es solo un juego, Adolf. Somos familia, pronunció con la voz temblorosa, pero firme. Los gritos de los trabajadores lo sacaron de sus pensamientos. Vamos, Rudolf, corearon apoyándolo, pero también como un lamento de advertencia. En ese instante Rudolf recordó las historias de su infancia, las risas y el calor del hogar. Se nutrían de la misma sangre, pero el camino se había fragmentado como un cristal roto. Adolf, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Familia. ¿Qué es eso cuando se trata de ambición?, gritó desafiando a su hermano con una mirada desafiante. En su mente solo había un destino, y era el triunfo personal. La sombra del pacto ancestral regresó a sus pensamientos. ¿Acaso su ambición estaba guiada por fuerzas más allá de ellos? Cuando la señal del inicio de la competencia llegó, el ambiente se volvió ensordecedor. De forma casi automática, ambos hermanos se lanzaron a su tarea. Cada puntada, cada corte de tela, era un reflejo de sus almas. Sus corazones latían en un ritmo frenético como tambores de guerra, mientras sus manos trabajaban. Los días de alegría en la fábrica eran un eco lejano. Ahora, solo había un deseo ardiente, la victoria. En el corazón de la competencia, los murmullos crecían y los rostros se llenaban de inquietud. Nunca antes había habido tanto en juego. ¿Quién podría lograr crear el calzado perfecto? Al final de la jornada, no solo se decidiría un ganador. Un hermano podría quedar marcado para siempre en el recuerdo del otro. Rudolf no podía evitar pensar en el secreto familiar, en el hecho que quizás su madre había escondido. La maldición que pesaba sobre los Dassler no solo amenazaba sus sueños, sino también su conexión más básica. Si la ansiedad era implacable, el recuerdo del pacto ancestral lo era aún más. Algo oscuro estaba a punto de revelarse, y su supervivencia dependía de estar preparado. Después de horas de esfuerzos, el cansancio se hizo presente y con él, la fatiga emocional. Justo cuando parecía que la competencia llegaría a su fin, un grito en la multitud llamó la atención de todos. La figura de un hombre en la puerta causó un revuelo.
Era el viejo amigo de Rudolf, el que había mencionado el pacto maldito. Con un rostro pálido y tembloroso, anunció una verdad que podría cambiarlo todo. Detengan esto. No saben lo que están haciendo. El pasado los está atrapando. La voz retumbó en el aire y todos se volvieron hacia él con incredulidad. La atmósfera se tornó pesada y fría. Rudolf, vestido de sudor y determinación, sintió que el destino regresaba a sus manos. ¿Qué revelación traía aquel hombre? La compasión y el miedo se entrelazaron dentro de él, mientras miraba a su hermano, cuya mirada se tornaba intensa y desconcertante. ¿Estarían dispuestos a enfrentar la verdad oculta que podría cambiar el rumbo de su enfrentamiento? Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se cerró tras el hombre. Y con ese golpe resonante el futuro de los Dassler volvió a estar en la cuerda floja. Los murmullos de la multitud se desvanecieron al instante. Todos los ojos estaban ahora fijos en Rudolf y Adolf, quienes se enfrentaban dentro de una atmósfera cargada de tensión. El manantial de palabras que había brotado del viejo amigo de Rudolf apenas había comenzado a asentar su poder. Era como si la fábrica misma contuviera el aliento, esperando la respuesta de los hermanos. ¿Qué significa eso?, preguntó Rudolf, su voz fue un hilo que apenas logré cruzar el abismo de incertidumbre. Su corazón golpeaba como un tambor en su pecho, mientras una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. Lo que traigo es más grande que ustedes, que este duelo, dijo el hombre, con la mirada en sus ojos, como si cargara el peso de generaciones. La historia está escrita con sangre, y los Dassler no son una excepción. ¿Acaso no ven que lo que hacen ahora es solo un eco de lo que pasó? Su voz quebró en un susurro, envolviendo a todos en un silencio reverente. Adolf, temblando de rabia, dio un paso al frente. «Cállate. No hables de cosas que no entiendes. Esto es un juego de habilidad, de fuerza, no de fantasía sobre maldiciones y pactos». Su ira estallaba, pero en el fondo, un destello de duda inquietaba su mirada. Rudolf se sintió atrapado entre el viejo amigo y su hermano, su mente luchando por comprender la magnitud de lo que se estaba revelando. «Pero es real, Adolf. La locura de nuestra madre, sus secretos, son la razón por la que estamos aquí, luchando el uno contra el otro», Rudolf respondió, el temor en su pecho comenzaba a tomar forma como una bola de dolor. En ese mismo instante el viejo amigo alzó una mano, demandando atención. «Ustedes creen que pueden olvidar, que pueden anular el pasado. Pero el pasado nunca se va. Lo que hay en su sangre, lo que sus padres hicieron, todavía afecta la forma en que luchan. Las decisiones que tomen hoy no serán solo suyas, afectarán a generaciones». Las palabras resonaron como un eco lejano, haciendo que los trabajadores se miraran entre sí, el miedo brotando en sus ojos. Rudolf cerró los ojos, recordando cada momento en que estuvo con su madre, sus advertencias, cada historia en la mesa familiar. Ella siempre decía que había algo oscuro, algo que no debíamos ignorar, y cuando abrió los ojos, ya no había solo determinación en su mirada, sino un llamado a la verdad. Adolf sintió el sudor resbalar por su frente. «No me importa la historia. Este es mi momento y ganaremos», gritó. La rabia residía en cada palabra y hasta en la forma en que apretaba los puños. Pero su fuego no solo venía de la ambición, también era miedo, un miedo sordo a derrotarse a sí mismo y a sus propios demonios. «Entonces, si no quieren escuchar», comenzó el viejo amigo, su voz apenas un susurro de la tormenta que se estaba gestando. «Entonces el destino decidirá por ustedes. El pacto ancestral no permite que uno de ustedes gane sin que algo terrible ocurra de repente». Una explosión de luz iluminó la sala. Los gritos de los compañeros de trabajo resonaron mientras un estallido de metal rompía el aire. Las máquinas, antes sumidas en silencio, cobraron vida al unísono, como si la fábrica misma estaba opinando, como si estuviera haciendo sonar la alarma de una tragedia inminente. Rudolf miró a su hermano, una mezcla de temor y duda lo embargaba. «¿Qué estamos haciendo?», murmuró mientras el eco de su voz se perdía en el caos. Adolf lo miró, y por un instante, Rudolf vio algo que era más que competencia en los ojos de su hermano, era un reflejo de la vulnerabilidad. El estruendo se ensordecía y el helado aire se volvía hirviente con las posibilidades de un desenlace oscuro. ¿Serían capaces de enfrentar el terrible secreto que su madre había esquivado por tanto tiempo? ¿O dejarían que los fantasmas del pasado decidieran su destino en silencio? La fábrica parecía retumbar, sus cimientos a punto de desmoronarse,
como si el tiempo mismo se detuviera en su lugar, con el rugido de las máquinas en el fondo, un nuevo grito rompió el horizonte, resonando como una campana de duelo. Todo se resumía en esta elección, solo que ni Rudolf ni Adolf podían prever las terribles consecuencias de lo que estaba por venir. El ambiente era un torbellino de caos. Las luces titilaban como si supieran que un desenlace inminente estaba a punto de desatarse. Rudolf y Adolf se miraron, sus mentes luchando con dudas y temores que parecían resonar en el aire. ¿Estaban realmente listos para enfrentar el oscuro legado que su madre les había dejado? Rudolf, no podemos permitir que esto nos distraiga, estalló Adolf, sus palabras cargadas de una desesperación que cruzaba el límite de la locura. Esta es nuestra oportunidad. Si no lucho con todas mis fuerzas, ¿qué dirá la gente de nosotros? Los Dassler no pueden ser recordados como fracasados. Cada latido en el pecho de Rudolf parecía un grito de advertencia. Pero, Adolf, ¿a qué precio? No podemos dejar que la historia nos consuma. Necesitamos entender lo que realmente sucedió. Sus palabras se desvanecieron en el aire, ahogadas por el estruendo de la maquinaria que ahora rugía como una bestia hambrienta, dispuesta a devorar todo a su paso. De repente, un destello iluminó la sala con un resplandor sobrenatural. Los hombres que antes estaban paralizados en su lugar comenzaron a moverse como autómatas, sus rostros reflejando un temor palpable. La sala estaba viva, clamando por respuesta y reclamando un sacrificio. Era innegable que el pacto ancestral había comenzado a reclamar su tributo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rudolf, conteniendo las lágrimas mientras la desesperación comenzaba a colmar su ser. No necesitamos vencer ni demostrar nada a nadie. Quédate conmigo. Recuperemos esa conexión como hermanos. Adolf, movido por una rabia ciega, giró sus talones en un movimiento brusco. No necesitas darme lecciones de hermandad. Lo que quiero es ganar, esto es lo que somos. Dame la victoria o dame la muerte. Un eco feroz resonó en el aire y con ello, las máquinas comenzaron a deslizarse, como si fueran jueces listos para sentenciar, los altos muros de la fábrica temblaban. La tierra vibraba bajo sus pies mientras el impulso de lo desconocido aumentaba. Entonces, a través del caos, Rudolf sintió que algo más estaba sucediendo. La verdad que habían estado ignorando se manifestaba entre ellos como una sombra oscura. Adolf, su voz temblaba. La oscuridad que mencionó nuestro amigo está dentro de nosotros. Podemos sentirla, pero no podemos dejar que nos defina. No somos los mismos de antes. Tan pronto como terminó de hablar, el viejo amigo de Rudolf apareció junto a ellos, el rostro desencajado pero decidido. Entiendan. Este choque no solo decidirá su futuro, sino también de aquellos que vienen detrás de ustedes. La historia mantiene su propio reloj. Si pierden, si uno cae no habrá regreso. La fábrica empezó a crujir, como si estuviera reaccionando a su conversación. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Los hombres por un instante parecían en trance absorbiendo cada palabra, cada emoción. No puedo hacer esto, exclamó Adolf, lanzando su puño contra la pared, pero el sonido metálico resonó como un eco maldito en su interior. Más que la frustración, era el pánico lo que lo impulsaba. El viejo amigo levantó una mano, sacudiendo sus terminaciones. No hay penitencia sin sacrificio. Deben decidir. Uno de ustedes debe aceptar el peso del pasado, la carga del futuro. El destino ya ha elegido, y ahora son ustedes quienes deben actuar. Rudolf sintió que su corazón se hundía. La presión sobre su pecho se intensificó, y la habitación pareció girar a su alrededor. ¿Qué camino debían seguir? ¿Era el enfrentamiento lo que debían elegir o lograrían apaciguar las voces del pasado? La oscuridad se cierne más cerca acechando, esperando el momento adecuado para reclamar su venganza, con una resolución repentina, Rudolf hizo un movimiento hacia su hermano. Adolf, no necesitamos enfrentarnos. Debemos trabajar juntos, desenmascarar los secretos que nos acechan. Debemos hacer esto como una familia. Pero el tiempo se esfugaba. Una risa escalofriante resonó en la distancia, una voz conocida que se hacía eco de los recuerdos. Mientras las luces comenzaron a parpadear, una decisión inminente se cernía sobre ellos. Ante la inminente confrontación, la fábrica se agitaba como un animal herido,
ansioso por revelaciones que aún no estaban listas para aceptar. ¿Lograrían los hermanos enfrentar sus demonios y entrar en la historia, o caerían en la trampa del pasado, condenados por la misma sangre que los unía? La respuesta se acercaba rápidamente. Una ráfaga de viento gélido atravesó la sala, como si la misma fábrica intentara advertirles del peligro inminente. Las luces parpadeaban con irregularidad, creando sombras que danzaban por las paredes, y el eco de risas sombrías aún resonaba en el aire, envolviendo a Rudolf y Adolf en un manto de inquietud. «Rudolf, mira», exclamó Adolf, señalando hacia un rincón. Entre el resplandor intermitente una figura apareció, desvaneciéndose y regresando como un espectro. Era la figura de su madre, su rostro sereno pero profundamente marcado por el sufrimiento. «El legado que nos dejó no es solo un legado de éxitos», murmuró, su voz resonando como un eco lejano. «También es uno de sacrificios». Rudolf sintió un sudor frío correr por su frente. «Adolf, esto no puede ser real». «Necesitamos salir de aquí», dijo, pero sus palabras flotaban en el aire, absorbidas por la creciente inquietud. La imagen de su madre continuó parloteando, uno de los frágiles hilos que mantenía su conexión familiar. «¿Quieres que perdamos lo que somos?», gritó Adolf, manos temblorosas al borde de la desesperación. «Lo único que hemos conocido es esta lucha. Y es tiempo de que alguno de nosotros saboree la victoria». «No es solo una victoria en el deporte, somos hermanos», replicó Rudolf. «Lo que hemos construido se basa en la familia, no solo en la competencia». De repente una sacudida recorrió el suelo. Las luces parpadearon con más fuerza y la maquinaria comenzó a retumbar, resonando en los huesos de los hermanos. La fábrica no solo era un lugar, era un organismo que respiraba, palpitante de historia y dolor. Un relámpago iluminó la sala y por un instante se detuvo el tiempo, una sombra se deslizó entre ellos, sin forma ni figura. «Tan pronto desearían salir de esto», resonó una voz profunda que parecía surgir del mismo suelo. «No olviden que son el producto de decisiones, de la oscuridad que se oculta en sus corazones». El viejo amigo, los ojos llenos de conocimiento ominoso, miró a ambos con intensidad. «Hay un secreto aquí que deben descubrir. Uno que los unirá, pero que igualmente puede destruir todo lo que han conocido». Adolf, incapaz de contener su ira, dio un paso al frente. «Queremos enfrentarlo. Estamos listos, solo díganos qué hacer». «No. Ese no es el camino», interrumpió Rudolf, su voz apenas un susurro, casi asfixiado por la urdimbre de temores. «Esto no es solo una batalla entre nosotros. Es un enfrentamiento entre lo que hemos sido y lo que nos estamos convirtiendo». Los ecos de sus palabras retumbaron y, en ese momento, un estruendo se escuchó desde lo más profundo de la fábrica, como si las mismas paredes estuvieran desgarradas por una furia reprimida. «El tiempo se acaba», gritó el viejo amigo. «Debéis actuar ya, antes de que la oscuridad decida por ustedes». Un silencio tenso llenó el ambiente mientras Rudolf y Adolf se miraban, dos hombres atrapados en un ciclo interminable de miedo y ambición. La realidad se volvía difusa, y una pregunta titilaba en el aire: ¿podrían superar la sombra de su pasado? Sin más advertencias, el viejo amigo se desvaneció, dejando a los hermanos en una atmósfera cargada de incertidumbre. ¿Sería suficiente luchar para mantener su legado familiar? La sala vibraba, reclamando su atención, y el eco de decisiones no tomadas resonaba en sus corazones. Fue entonces, justo antes de que las luces se apagaran por completo, que Rudolf tomó aire y dijo: «Tal vez debamos enfrentar juntos lo que escondemos. Puede que aquí esté la clave para liberarnos». Las luces se extinguieron, y en la oscuridad, un rayo de esperanza asomaba, o tal vez eran solo los ecos de un destino ya sellado. Las vibraciones de la fábrica se intensificaban, y con ellas llegaba la pregunta inevitable que determinaría su futuro: ¿quién estaba dispuesto a sacrificar su propia esencia para salvar a su familia? La decisión se aproximaba, y el reloj ancestral marcaba el compás hacia un desenlace aterrador. La oscuridad los envolvió y el aire se volvió denso, casi tangible. Rudolf y Adolf se aferraron a la esperanza, a la fugaz luz que acababa de nacer en su pecho. Pero la fábrica, con su historia de trabajo arduo y secretos ocultos, parecía tener vida propia, latiendo con un ritmo frenético que resonaba en su alma. «¿Qué hacemos?», preguntó Adolf, su voz temblando a pesar del fervor que ardía en sus ojos. Rudolf, aún asido a la imagen de su madre, respiró hondo. Necesitaban un plan,
algo que les permitiera enfrentar la sombra que acechaba en cada rincón. Vamos a buscar la verdad. Lo que sea que nos detenga no puede ser más poderoso que nuestro deseo de conocer, propuso Rudolf, aunque su corazón dudaba. La decisión resonó en él. No sería un camino fácil, y el eco de las advertencias aún retumbaba en su mente. Avanzaron entre las máquinas apagadas, cada paso resonando como un tambor en la penumbra interminable. De repente un chirrido los detuvo en seco, un engranaje comenzó a girar lentamente, produciendo un sonido metálico que serpenteaba por el aire. Las luces de la sala parpadearon de nuevo, revelando fragmentos de lo que parecían ser antiguos trofeos y medallas, relicarios de un pasado glorioso. ¿Esto qué significa?, murmuró Adolf, inclinándose hacia una placa de metal y polvo que se desmoronaba. Su mente se agolpó con recuerdos de deslumbrantes victorias, pero también de reuniones familiares llenas de tensión. Es un ciclo, respondió Rudolf, con una voz apenas audible. Estos éxitos brillan, pero también representan las sombras de los sacrificios que hicimos. Cada decisión nos ha llevado a este momento. Tenemos que desenterrar lo que realmente pasó. En ese instante una luz estruendosa iluminó la sala. Un holograma surgió ante ellos, proyectando imágenes de sus padres trabajando en la fábrica, sudando y luchando junto a otros. Pero lo que vieron a continuación sacudió sus entrañas, discusiones acaloradas, miradas decepcionadas, y en el centro, la figura de su madre, angustiada, como si supiera el futuro trágico que les esperaba. Ellos sabían, balbuceó Adolf, asustado por la revelación. Nunca nos contaron lo que realmente estaba en juego, Rudolf. Esta no es solo una batalla para ser los mejores. No, es mucho más. Es el legado de la familia, de lo que realmente significa ser hermanos, respondió Rudolf, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No era un simple juego, era un testimonio de los sacrificios que habían moldeado sus vidas. Si esto es lo que nos dejaron, debemos honrarlo. Pero también revelarlo, compartir la verdad y no dejarnos consumir por ella, gritó Adolf, el fuego de la determinación brillando en sus ojos ahora. Con este nuevo sentido de propósito, los hermanos comenzaron a buscar más pistas en otras partes de la fábrica. Pero mientras exploraban en busca de respuestas, una fuerte vibración retumbó por el suelo, enviando oleadas de terror a través de sus cuerpos. Las luces comenzaron a titilar con una intensidad amenazante y la maquinaria comenzó a cobrar vida, como si la fábrica quisiera recordarles quiénes eran realmente. Rudolf, ¿está pasando?, preguntó Adolf, sintiendo que el miedo se apoderaba de él una vez más. Esto no es solo un eco del pasado. Es una advertencia. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, respondió Rudolf, justo cuando una sombra oscura surgió del fondo, acercándose lentamente hacia ellos. ¿Creían que podrían escapar de la oscuridad?, resonó una voz en la penumbra. Seleccionad bien lo que están dispuestos a sacrificar porque no todos sobrevivirán a la verdad. Las luces parpadeaban violentamente y al mirar a su alrededor, Rudolf y Adolf comprendieron que su desafío recién comenzaba. La fábrica no solo guardaba su historia, sino también los secretos que podrían acabar con ellos. ¿Estás listo, hermano?, preguntó Rudolf, sintiendo el peso de la historia en sus hombros. La respuesta de Adolf quedó flotando en el aire, un murmullo de determinación en medio del caos, listo para enfrentar lo que sea necesario. Mientras la sombra se acercaba, en su interior ardía una nueva esperanza, pero también una incertidumbre latente. ¿Podrían verdaderamente confrontar la oscuridad y salvar no solo su legado, sino también su unión como hermanos? La pregunta resonó en sus corazones, y el tiempo seguía corriendo. La sombra se deslizó como un espectro en el aire pesado, un recordatorio siniestro de que el tiempo se les escapaba. Rudolf y Adolf, paralizados por el miedo, sintieron que el corazón les latía con fuerza, casi como si estuviera a punto de estallar. La figura oscura se detuvo a escasos pasos de ellos, y las luces titilando era un espectáculo que ponía a prueba su determinación. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Rudolf, su voz resonando con más valor del que sentía. La oscuridad se rió, un sonido grave y congelante que les recorrió la piel. Soy lo que dejaron atrás. Soy el eco de decisiones no tomadas, de caminos no recorridos. Esta fábrica es solo un símbolo, respondió la sombra, sus palabras arrastrándose como un viento helado. Rudolf sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nosotros solo queremos saber la verdad, entender lo que pasó,
dijo, su voz ahora más firme, alimentada por la rabia y la necesidad. ¿La verdad? La sombra se inclinó, la forma cambiando sutilmente, tomando rasgos familiares, rasgos de aquellos que habían amado, de su madre. La verdad no es un camino fácil, hermanos. La verdad requiere sacrificios. Adolf sintió que la presión en su pecho aumentaba. ¿Sacrificios? ¿Qué quieres decir con eso? La duda lo consumía, las palabras salían, pero las respuestas parecían estar cada vez más lejos. Cada familia tiene su precio, dijo la sombra con un tono de voz que ahora resonaba en sus cabezas. El éxito se construye sobre sueños rotos. ¿Están dispuestos a cargar con ese peso? Los hermanos se miraron, preguntas no expresadas bailando en el aire entre ellos. El aire se sentía denso y más frío, cada palabra de la sombra arrastrando consecuencias que no estaban preparados para enfrentar. Sí, estamos listos, afirmó Rudolf, con un valor no del todo convencido. Adolf lo secundó, pero en su interior, la tormenta de emociones crecía. La figura en la oscuridad se desvaneció un momento. ¿Están seguros? Primero deben afrontar lo que dejaron atrás, susurró, antes de lanzar una ráfaga de sombras a su alrededor. La sala tembló y las imágenes comenzaron a cambiar, la fábrica llena de chismes y luchas, el sacrificio de quienes habían trabajado por el futuro, y la brutal ruptura que había desgarrado a su familia. ¿Por qué nos enseñan esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con esto? No queremos ser culpables, exclamó Adolf con desesperación. Las imágenes se intensificaron, el rostro de su madre, ahora un lienzo de tristeza, imploraba ayuda. Era un reflejo del dolor que los había seguido durante sus vidas. Porque ustedes son los herederos del pasado. Si desean romper el ciclo, deben enfrentarlo. Solo entonces podrán decidir lo que quieren preservar, advirtió la sombra, su voz resonando como un eco en sus mentes, las luces parpadearon aún más y un sonido ensordecedor se coló por cada rincón de la fábrica. La infraestructura comenzó a desmontarse, máquinas chirriando, arrojando chispas al aire. Rudolf y Adolf, abrumados, sintieron que giraban en un remolino de caos, atrapados entre la historia y el futuro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Adolf, su voz apenas un susurro en medio del clamor. Debemos unirnos. No solo como hermanos, sino como quienes realmente somos, como lo que hemos decidido ser, respondió Rudolf, la resolución apoderándose de su ser, la sombra volvió a materializarse, ahora más cerca. Entonces el momento de la elección ha llegado. Recuerden, un legado es una carga que pesa, pero también puede ser un faro. La verdad siempre exige un precio y ustedes deben pagar por ella. Rudolf y Adolf se prepararon para el desafío, conscientes de que sus decisiones definirían no solo su futuro, sino también los recuerdos de aquellos que habían amado. Pero un dinamismo nuevo y aterrador les esperaba. Antes de que pudieran actuar, una explosión ensordecedora sacudió la fábrica, y el suelo bajo sus pies se partió. No, gritó Rudolf, mientras las sombras amenazaban con tragar todo. La oscuridad parecía un abismo implacable. Y justo cuando pensaron que todo estaba perdido, un objeto reluciente apareció en el aire. Cargado de significado, parecía ser la clave que podría desatar la verdad y su destino. Pero, ¿sería suficiente? Con el caos a su alrededor, los hermanos sintieron que el tiempo se esfumaba. ¿Tendrían el valor de enfrentarse a lo que había estado oculto durante tanto tiempo? La pregunta pesaba en el aire, mientras la luz brillaba intensamente, iluminando su camino hacia lo desconocido. Pero al final, el camino solo se revelaría si estaban dispuestos a cruzar el umbral, listos para descubrir lo que realmente somos, susurró Rudolf, y el eco de su voz se perdió en la oscuridad, dejando en suspenso lo que estaba por venir. Las luces centelleantes del objeto resplandeciente parecían bailar en un mar de sombras, como una estrella solitaria en la noche más oscura. Rudolf y Adolf, paralizados por la intensidad del momento, se encontraron mirando el brillo con una mezcla de terror y fascinación. Era casi como si el destino mismo les estuviera tendiendo una mano. ¿Qué es?, preguntó Adolf, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. El objeto flotante empezó a girar lentamente, revelando formas espejadas que reflejaban los rostros de cada uno de ellos. El brillo parecía devorar las tinieblas a su alrededor, como un faro perdido en un océano tormentoso. No lo sé, respondió Rudolf, dando un paso adelante. Quizás sea la respuesta. La clave para comprender todo esto.
Mientras él se acercaba, la sombra en el fondo de la sala se retorcía, pareciendo multiplicarse en varias figuras. Un miedo palpable llenó el aire y las voces de tantas almas atrapadas mutaron en un murmullo cacofónico, como si las historias de años de sufrimiento y anhelo se estuvieran desbordando al mismo tiempo. Recuerden, ese objeto exige algo, susurró la sombra, con una voz que ahora parecía un eco lejano, como si estuviera hablando desde el borde de un abismo. No pueden tomarlo sin pagar el precio. ¿Qué precio?, preguntó Adolf, acercándose a su hermano, buscando una respuesta que aliviara el pánico que crecía en su pecho. No podemos perder más. Ya hemos sufrido demasiado, cada paso hacia la verdad viene con un sacrificio, afirmó la sombra, tomando forma de nuevo, esta vez mostrando el rostro de su madre. ¿Están dispuestos a perder lo que más aman? La imagen de su madre, con su mirada llena de amor y tristeza, los atravesó como una frescura helada. Rudolf, en un arrebato de dolor, miró a Adolf. No importa lo que tengamos que dejar atrás. Lo que queremos es liberarnos de esta carga. Por ella. Entonces de repente el objeto brilló con más fuerza, llenando el espacio con una luz deslumbrante. La sombra se encogió momentáneamente como si la luz la estuviera quemando. Tomen el objeto pero enfrenten las consecuencias, gritó la sombra, y antes de que los hermanos pudieran procesar su advertencia, Rudolf extendió la mano y tocó la superficie brillante. Al instante, una onda de energía los atravesó, haciendo que sus cuerpos se sacudieran. Una visión estalló en sus mentes, la historia de la familia desbordándose en colores vibrantes y grises. Las risas y los llantos resonaban combinándose con los ecos del tiempo. La lucha de la fabricación de calzado, el terror del conflicto familiar y el peso del legado a sus espaldas se arremolinaban en su conciencia. ¿Qué es esto? No puedo soportar, exclamó Adolf, mientras las imágenes se tornaban cada vez más vívidas. Su madre sufriendo entre el amor y el rencor. El tumulto de la fábrica, el negocio desmoronándose y en medio de todo, sus propias decisiones que habían llevado a esta existencia llena de dolor. ¿Es esto lo que realmente somos?, cuestionó Rudolf en voz baja, sintiéndose despojado de su identidad. Entonces de repente las luces comenzaron a parpadear violentamente. Con cada destello el caos aumentaba, el calor del objeto ahora era abrasador, y la sombra parecía más como un espectro momentáneo ante el poder que habían desbloqueado. Debemos salir de aquí, dijo Adolf, luchando por hacerse oír en medio del clamor. No podemos quedarnos y permitir que esto nos destruya. Pero justo cuando intentaron retirarse, el suelo debajo de ellos vibró con una fuerza inesperada. Las paredes de la fábrica crujieron, y un estruendo ensordecedor llenó el aire. La elección que habían tomado empezaba a manifestarse, pero el precio a pagar parecía ser mayor de lo que habían imaginado. No saldrán así tan fácil, resonó la sombra transformada en un grito de rabia, mientras una poderosa oleada de oscuridad se alzaba hacia ellos. Rudolf y Adolf se aferraron al objeto brillante sintiendo que no solo luchaban por sus vidas, sino por la historia de su familia. Como si se tratara de una batalla épica, al tiempo parecía detenerse, y el legado en juego era de vital importancia. Agárrate fuerte, gritó Rudolf, mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos. En medio de la furia, comprendieron que el camino hacia la verdad a menudo se abre con la confrontación del dolor más profundo, pero con ese entendimiento llegó una pregunta aún más aterradora. ¿Estarían dispuestos a pagar el alto precio que exigiría la luz al final del túnel? La explosión de sombras los envolvió y antes de que pudieran responder, el vacío se tragó todo. ¿Sería el sacrificio necesario para rescatar su historia? ¿O quedarían atrapados en el eco de lo que podrían haber sido? La oscuridad prometía revelaciones, pero a un costo inimaginable. El aire en la fábrica estaba cargado de tensión. Rudolf y Adolf, finalmente conscientes de la magnitud de su pasado, se encontraron de pie en el epicentro de la tormenta que habían creado. La sombra, una manifestación de su propia historia, tembló alrededor de ellos. Había llegado el momento de enfrentarse a lo inevitable. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Rudolf, su voz un susurro entrelazado con miedo y esperanza. No hay vuelta atrás, Adolf. Lo que hagamos aquí determinará el futuro de nuestra familia. Adolf, ojos fijos en la sombra que se retorcía, sintió que el peso de generaciones caía como un yugo sobre sus hombros. Sí, estoy listo. Por nuestra madre, por lo que amamos y por lo que nos han dejado. Con una determinación renovada, se dieron la mano.
Era un gesto simple, pero cargado de significado. A partir de ese momento se esforzarían por romper el ciclo de dolor que atrapaba a su familia. El objeto brillante seguía pulsando en el centro de la habitación, una luz vibrante que llamaba a la verdad. Con cada paso hacia la sombra, un eco de pasado resonaba. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza. Las paredes parecían vibrar a sus pies, un rugido de advertencia que prometía lo que había estado oculto durante tanto tiempo. «Estamos aquí para enfrentar lo que somos», exclamó Rudolf, mientras la sombra continuaba acercándose, tomando una forma que reflejaba no solo la inseguridad, sino también lecciones pendientes. La figura se detuvo y el ambiente se volvió sordo por un instante. «¿Creen que pueden cambiar lo inevitable?», preguntó, la voz profunda resonando con los ecos de la historia de su familia. «¿Qué precio están dispuestos a pagar por la luz?». El pánico se instaló en el pecho de Rudolf. ¿Habría una respuesta correcta? Pero a pesar de la incertidumbre, algo dentro de él sabía que no podía retroceder. «Queremos liberar a nuestra familia de este tormento», dijo Adolf, su voz resonando con firmeza. «No podemos vivir con el miedo. Debemos enfrentarlo juntos». La sombra se disolvió en la oscuridad, y por un breve momento se sintió la calma antes del caos, como si el universo analizara su voluntad, y entonces llegó el momento. La oscuridad se abalanzó sobre ellos, las sombras comenzaron a girar en un vórtice. El brillo del objeto parecía intensificarse y Rudolf, sintiendo el calor en su pecho, se aferró a la luz. «Por nuestra familia». «Por la verdad», gritó mientras el objeto estallaba en una explosión de colores, iluminando la sala y bañándolos en una revelación que resonó como un eco ancestral. La luz iluminó la historia, mostrándoles momentos de felicidad, tristeza, amor y odio. Las decisiones de sus padres se proyectaron ante ellos, un relato de cómo el orgullo y la ambición habían llevado al desgarrador camino que tomaron. Los rostros de su madre y su padre aparecieron, llenos de emociones contradictorias, contándoles sobre la carga del legado y el sacrificio que a menudo era necesario para preservarlo. «Ustedes son más fuertes de lo que creen», resonó la voz de su madre, su imagen vibrante y llena de vida. «No permitan que la sombra los consuma. El amor es el único camino hacia la redención». Las palabras traspasaron los corazones de los hermanos, mientras sentían que el dolor se desvanecía y la esperanza resurgía. Era posible sanar. En ese momento Rudolf y Adolf comprendieron que la clave no era solo enfrentar sus miedos, sino abrazar su historia, aprender de los errores y encontrar un camino de unidad. «Nunca más estaremos solos», dijo Rudolf, su voz resonando con un nuevo sentido de propósito, y Adolf asintió. La sombra que una vez había sido un monstruo temido ahora se desvaneció, dejando un espacio vacío que era ahora un eco de liberación. La fábrica, testigo de tantas luchas, parecía respirar en un nuevo aire. Finalmente, al despertar de aquella experiencia compartida, Rudolf y Adolf se dieron un abrazo. Un gesto sincero de reconciliación que simbolizaba la unión de dos almas marcadas por el mismo legado. La competitividad había dejado paso a la comprensión, la rivalidad al amor. «Vamos a escribir nuestra propia historia, hermano. Una en la que no se repitan viejos errores», dijo Rudolf, y Adolf sonrió, sintiendo que al lado de su hermano todo era posible. En aquel momento, la luz que habían obtenido no solo iluminó su futuro, sino que también purificó el pasado. Ya no serían solo los hermanos Dassler que compitieron, sino aquellos que enfrentaron la oscuridad unidos y salieron transformados. Al dejar la fábrica, un nuevo día amanecía para ellos. Era el momento perfecto para construir un nuevo legado, basado en amor, familia y enredarse con lo que realmente significaba ser hermanos. Mientras se alejaban de aquel lugar, el eco de su historia quedaba atrás, rindiendo homenaje a un pasado que finalmente habían decidido trascender. Sus corazones rebosaban esperanza y la sombra finalmente se desvanecía, dejando espacio para una luz brillante. ¿Y tú, estás listo para ser parte de la historia? No olvides que la realidad pertenece a quienes tienen el valor de enfrentarla. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.